Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. En este video veremos algunas propiedades de los números complejos. Los números complejos son una generalización de los números reales, solo que recordemos que los números reales viven en una recta, lo que se conoce como la recta numérica. Los números complejos viven en un plano, es decir, es una estructura algebraica que vive en dos dimensiones. Los números complejos son importantes para otras áreas de las matemáticas, como el estudio de las soluciones de los polinomios. Nos ayudan a entender diferentes propiedades de los polinomios, en particular las raíces. También nos ayudan a entender algunas estructuras geométricas como los fractales. También nos ayudan a entender figuras geométricas en dos dimensiones. Esto nos ayuda a aplicar los números complejos para problemas como las animaciones. Además, los números complejos nos ayudan a entender otras estructuras. Por ejemplo, en cuatro dimensiones también es posible construir una estructura algebraica. En este caso se tienen los llamados cuaterniones. Los cuaterniones se utilizan para realizar videojuegos. Entonces, esta parte del estudio de los números complejos es importante. Entonces hay que entenderla bien. Vamos a estudiar con calma todas las propiedades. Primero veremos la suma, posteriormente veremos el producto. Empecemos. Entonces, como decíamos, para tener un número complejo, lo que nos pasamos al plano. Entonces, en cada punto del plano le asignamos un número. Dado dos números reales, x y y, le asignamos este par ordenado, x y y. ¿Cómo sabemos que dos números complejos son iguales? Cuando la entrada x coincide con la entrada x. O sea, aquí tenemos dos números complejos. Para que sean iguales, la entrada de x de z1 debe ser igual a la entrada x de z2. Y también la entrada y de z1 debe ser igual a la entrada y de z2. Quiere decir que para que sean iguales, x1 debe ser igual a x2 y y1 igual a y2. Eso es importante. Por ejemplo, si tenemos estos dos números, fíjense, en este caso las dos entradas coinciden. Quiere decir que z1 es igual a z2. En cambio, tenemos z1, w1 y w2. Fíjense, la entrada x coincide porque aquí tenemos 2 y también tenemos 2. Entonces, esas dos entradas coinciden. Sin embargo, la entrada y no coincide con la entrada y de z1 y w1. Como dos entradas no coinciden, el número ya es diferente. Igual aquí tenemos 2 y 3, y aquí tenemos 5 y 3. La entrada y coincide, porque tenemos 3 y 3, pero la entrada y x no coincide. Entonces son números diferentes. W1 y W2 también son diferentes porque ninguna de sus entradas son iguales. Eso es importante. Para que sean dos números complejos iguales, deben coincidir en la entrada x y en la entrada y. Ahora, fíjense, vamos a ver cómo se suman. Esto es importante porque le estamos dando una estructura algebraica a, a un punto en el plano. Si tenemos z1 y z2, cada uno con su entrada en x y en y, acuérdense que estas entradas son reales, sumamos entrada por entrada. La entrada x la sumamos con la entrada x, la entrada y con la entrada y. Entonces aquí en este caso sería x1 más x2 en la primera entrada y y1 más y2 en la segunda entrada. Fíjense aquí, las entradas no se hablan. ¿Por qué?
Entrada 1 con entrada 1, entrada 2 con entrada 2. Por ejemplo, aquí tenemos dos números. Sumamos el 2 con el 1 porque son las entradas que están en X. Sería 2 más 1, sería 3. Después 6 menos 2 porque son las entradas en Y. 6 menos 2 nos da 4. Entonces sería el resultado de hacer la suma. Fíjense, en este caso no es complicado, es intuitivo. Ahora fíjense, aquí tenemos un neutro aditivo. El número que tiene 0,0. El número que en las dos entradas tiene 0. Porque si agarramos otro número cualquiera, lo sumamos, sería 0,0 más z, z es x, y. 0 más x nos da x. 0 más y nos da y. Entonces, el 0,0, al sumarle cualquier número, nos da el número. Es un neutro aditivo. En este caso, se suele escribir solamente 0. O sea, no escribir 0,0, sino solamente 0. Hay que tomar en cuenta este hecho para no tener confusiones. Vamos a ver el inverso aditivo. El inverso aditivo es un número que al sumarlo con el número nos da 0. Aquí podemos definir el inverso aditivo de esta forma. Si tenemos x, y, su inverso aditivo va a ser menos x, menos y. Podemos ver que funciona porque z más menos z sería x más menos x, menos y. Entonces al sumarlos, entrada por entrada, nos da x menos y menos y. Eso nos da 0. 0 en cada entrada. Entonces, al sumar estos dos números, nos da 0. Por ejemplo, si tenemos este número, lo que hacemos es buscar el inverso aditivo en cada entrada. El inverso aditivo de menos 2 es 2. El inverso aditivo de 4 es menos 4. Y podemos ver que efectivamente al sumar los dos números, como es entrada por entrada, pues va a ser menos 2 más 2, 4 menos 4, nos va a dar 0. Entonces, el inverso aditivo de Z2 es Z1. Bueno, o si quieren, menos Z1 sería igual a Z2. Son inversos. Bien, también se puede probar que se satisface la ley conmutativa en la suma y la ley asociativa. ¿Por qué se satisface? Porque la suma es entrada por entrada y en cada entrada tenemos números reales y sabemos que los números reales satisfacen la conmutatividad y la asociatividad en la suma. Estas son las propiedades de la suma. Como ven, son intuitivas. Lo que no va a ser intuitivo es el producto, pero esa operación la veremos en un siguiente video.